Para empezar este video me gustaría ser muy abierta respecto a las ideas que estaré exponiendo. Primero decirles que debido a las afirmaciones que haré en estos 3 videos, los ministros de alto rango de la Iglesia de la Luz del Mundo, que me escucharon cuando regresé de España, creyeron que estaba poseída por un mal espíritu de convencimiento, ¿no? Esa es la palabra que usaron. Y hasta según ellos me hicieron un exorcismo. Imagínense a qué nivel, ¿no? Primero, ¿qué habré dicho que los hizo sentir eso? Y en segundo, el trauma para mí, ¿no? De haber vivido ese rechazo tan grande que es que alguien diga que uno está poseído, ¿no? O sea, yo soy una persona muy científica y esas cosas, o sea, no me afectan tanto, pero pues sí entendí el terror que ellos tenían de mí, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Sin embargo, quiero puntualizar que este diagnóstico que ellos hicieron de mí indica 2 cosas importantes, ¿no? En primer lugar, que mis palabras les parecieron convincentes, ¿no? Por eso dijeron espíritu de convencimiento. Y les parecieron convincentes porque estaban fundadas en la Biblia, ¿no? Y hasta usaron esa muletilla que suelen decir siempre, ¿no? Que dicen, el diablo también conoce las escrituras, ¿no? O sea, como diciendo que el hecho de que yo supiera Biblia no significaba que no estuviera poseída, ¿no? Según ellos en el exorcismo, pues estaban orando y estaban pues dando a entender que el espíritu que me hacía decir lo que yo decía era del diablo, ¿no? Eso es algo grave porque para mí el espíritu que había en mí era de Dios y lo que ellos estaban haciendo era una forma de blasfemia, ¿no? Porque estaban llamando espíritu de Satanás al espíritu que me inspiraba a decir lo que decía y a hacer lo que hacía, ¿no? Entonces para mí era, están ofendiendo a Dios porque Dios es el que está hablando en mí, el espíritu de Dios, no es del diablo. Entonces ellos, aparte de que llamaron Satanás al espíritu de Dios, al terminar dijeron de ese espíritu que según ellos estaban tratando de expulsar de mí, dijeron, es fuerte y está firme, así como sorprendidos, ¿no? Según ellos. Entonces yo confiada en lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo, les dije, si ustedes tienen el espíritu de Dios y no pudieron echar fuera el espíritu que hay en mí, significa que el espíritu que está en mí es más poderoso que el que hay en ustedes. Un poquito de reflexionar, ¿no? O sea, si ellos no pudieron sacar el espíritu que está en mí y según ellos son de Dios y yo soy del diablo, pues debió haber sido sencillo para ellos hacerlo. Y más que eran varios. Y por eso yo les dije, si ustedes no pudieron sacar el espíritu que hay en mí es porque el que hay en mí es el espíritu de Dios. Nunca les dije, el diablo será más poderoso que Dios. No pueden echar fuera el espíritu que hay en mí porque el que hay en mí es el espíritu de Dios. Pues obviamente eso nada más dos. Aparte de que los asustaba, los hacía enojar, ¿no? En segundo lugar, importante, es lógico que si están ellos tan asustados y tan escandalizados, es porque lo que yo decía rompía todo su sistema de creencias y el fundamento de su fe, ¿no? Como saben, una de las cosas que les dije era que el apóstol se estaba desviando del camino del evangelio, que si no volvía a él estábamos en peligro toda la iglesia de ser hallados dormidos. Y yo en aquella época en ese pensamiento dije, si la iglesia está dormida, el mundo, ¿quién va a poder reconocer al Señor en su venida, no? Para mí eso era una cosa muy grave. Y ellos también veían mi preocupación y por eso también un poco se asustaban, ¿no? Pero como se dan cuenta, esa afirmación es escandalosísima para alguien de la luz del mundo. Entonces, esa sola afirmación fue motivo suficiente para que se súper escandalizaran y por ello desde entonces empezaron a prohibir que la gente me escuchara, que los hermanos me escucharan, hasta que los ministros me abrieran la puerta, ¿no? Y no solo eso, sino como ustedes saben, nos exilian al grado de no permitir que los hermanos nos ayuden en nada, ¿no? Es normal, ¿no? Porque para ellos cuando tú hablas, según ellos, blasfemia y hablas en contra del apóstol, pues tú te vuelves el enemigo de Dios y enemigo de la iglesia y el que te ayuda se está haciendo enemigo de Dios y de la iglesia. Y por eso desde entonces hicieron un gran esfuerzo durante todos estos años, casi 25, por distorsionar lo que yo dije, ¿no?
Y aparte también lo que hice, ¿no? No sé qué tanto se dijo de mí, pero poco a poco me fueron llegando pistas de lo que ellos estaban diciendo de mí. Y pues ya les platicaré con más detalle después en los siguientes videos. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que la parte que en este momento me motiva a hacer esta advertencia es debido a que en este video y los dos siguientes hablaré de la segunda venida del Hijo del Hombre de una manera poco convencional, y que por ello puede escandalizar o herir susceptibilidades, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes los puede hacer sentir ofendidos, pero en realidad no es la intención. Yo confío en que la mayoría de ustedes van a sentirse eh, reflejados, o a lo mejor algunos de ustedes también tuvieron esas, eh, yo puedo decirlo así, revisualizaciones, esas reflexiones. Ustedes también llegaron a la misma conclusión que yo, seguramente, ¿no? Pero lo aviso para que si no quieres verlos, no los veas, pero yo estoy casi segura que vas a estar de acuerdo conmigo de cómo podría pasar, ¿no? Aunque es muy diferente, ¿no? Debemos siempre tener en cuenta que nuestras preconcepciones pueden jugarnos en contra en algunas ocasiones, ¿no? O sea, si estamos muy casados con nuestras ideas de siempre, es muy difícil que podamos abrirnos a cosas que son distintas. Por ello es importante mantener una mente abierta y un juicio crítico a la hora de considerar los argumentos y afirmaciones de alguien, y no juzgarlos o rechazarlos a priori, ¿no? Y esto lo digo porque aún yo misma tuve que dejar atrás muchas ideas que antes consideraba de una forma y con el tiempo fui entendiendo de una forma diferente. O sea, yo misma fui evolucionando y creciendo en mi manera de entender a Dios. Pero para eso es necesario tener la disposición, ¿no? Porque nosotros vamos creciendo en lo espiritual, ¿no? El mismo apóstol Pablo lo dijo: yo pensaba como niño hasta que fue hecho hombre maduro, ¿no? Bueno, pues lo que yo quiero decirles es que pues como miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues tenía una concepción de la venida de Cristo muy particular, ¿no? Debo decir que antes de España yo también entendía la segunda venida como un cataclismo de proporciones apocalípticas, pues casi como lo que nos pintan en las películas de Hollywood, ¿no? Que Jesús vendría en las nubes con voz de trueno y con grandes prodigios y señales, terremotos, incendios y todo eso. Y también un poco como pues lo que heredamos de la tradición católica en la conquista, ¿no? Esa tradición medieval que tiene una concepción muy particular, como el infierno de Dante, de la religión, ¿no? Algunas veces, yo puedo dar testimonio que algunas veces mientras viajaba en el transporte para ir al trabajo, eh, me quedaba viendo las nubes, ¿no? El cielo, imaginando que en algún momento aparecería como una luz muy brillante entre las nubes, ¿no? Hacía esas idealizaciones, pues a pesar de que las nubes yo sé y siempre he sabido que son vapor, ¿no? Y que los espíritus también, yo he concebido que los espíritus pues son inmateriales, no tienen mano, cuerpo, ojos, cabello, ¿no? Entonces, si es inmaterial, ¿cómo pueden ser vistos con nuestros ojos humanos? No, no hace sentido. Pero yo así lo entendí antes. Sin embargo, cuando fui madurando en mi fe y en mi entendimiento, al agregar cosas reales como la antropología, la historia de la religión, la historia humana laica, y obviamente después del segundo repaso que le di a la escritura, cuando tuve que predicarle todo al ateo de una manera histórica y secular, resumiendo todo el mensaje contenido en la Biblia, me di cuenta que estaba corriendo un peligro, ¿no? El peligro de caer en el error que cometieron los judíos en la primera venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuál fue ese error? Un error garrafal que sigue vigente al día de hoy, que ellos siguen pensando que Jesús no era el Mesías, ¿no? Ese error que les ha costado siglos, que fue, como nosotros sabemos, ser incapaces de reconocer la primera venida del Hijo del Hombre por no ser capaces de entender el objetivo fundamental de su evangelio, o sea, de esas buenas nuevas de paz. Ellos no lo reconocieron y lo ignoraron totalmente, y hasta lo odiaron muchos de ellos, porque tenían una imagen preconcebida muy arraigada de siglos de cómo vendría, ¿no? Y qué haría cuando viniera. Recordamos que ellos pensaban que iba a ser un rey y que los iba
a llevar a la misma condición que estuvieron cuando estaba con ellos el rey David, ¿no? Ellos también pensaban que los iba a sacar del yugo de esclavitud de los romanos, ¿no? Y pues cuando llegó y no era como ellos esperaban, y tampoco hizo lo que ellos esperaban que hiciera, pues terminaron menospreciándolo, ¿no? Y no lo reconocieron como el Mesías prometido, a pesar de que él, pues cumplía la escritura, ¿no? No lo reconocieron. Y si no lo reconocieron a él, tampoco reconocieron su valioso mensaje, es decir, esa ley de amor espiritual que nos hace concebirnos como una sola cosa en unidad con el Espíritu y que Él trajo para liberarlos desde la conciencia al permitirles ser guiados de Dios, o sea, del amor, de la unidad desde dentro del corazón, ¿no? No fueron capaces de recibir ese hermoso mensaje por su menosprecio, o sea, su actitud soberbia, lejana a la humildad, les impidió reconocer en la humildad del Hijo del Hombre el mensaje de amor y de unidad que le traería la salvación a los seres humanos que habitan el mundo. Y no salvación de manera idealista, sino una salvación práctica y real, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a reflexionar, ¿quién realmente puede saber a detalle cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Quién puede? Tenemos señales, pero el día ni la hora nadie la sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así está escrito, ¿no? Entonces, ¿la sabrá el apóstol? ¿La sabrá algún líder religioso importante de la actualidad? ¿La sabrá el Papa? Está escrito, ni el Hijo la sabe, ¿no? Entonces, nadie sabe. Nos tenemos que enfocar en lo que está escrito e imaginarnos quién sabe cómo será, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer sino tratar de imaginarla? No nos queda otra, ¿no? Especular y prepararnos, inferir, razonar con entendimiento para estar listos, reflexionar, meditar, escudriñar y principalmente orar, ¿no? ¿Quién tiene el monopolio de la verdad? Sino solo el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso aún recordamos dónde habita Dios? Bueno, si nosotros recordamos dónde habita Dios, sabemos que la verdad está accesible a quien la pide, al dueño y señor de ella. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os la dará. Entonces, en realidad nos da miedo saber de eso. A veces ni lo pedimos, porque nos da miedo, ¿no? Es la idea que nos ha metido con ese Dios vengativo que viene a destruir al mundo, ¿no? Nos da miedo. Entonces muchos preferimos ni siquiera saber, ¿no? Sin embargo, muchos hombres a lo largo de la historia han esperado al Hijo del Hombre. La mayoría de las culturas del mundo esperan el regreso del Mesías. Y aquí hay algo también peligroso, ¿no? Que muchos hombres han dicho que ellos mismos son el Mesías. Como dijo el Señor, se han levantado falsos cristos y han llevado tras de sí a muchos a la perdición y al engaño, a abusar de ellos y a llevarlos a un camino no bueno, ¿no? Entonces, prácticamente cualquiera tiene derecho a especular y a decir lo que quiera, y lo han hecho, ¿no? Independientemente de la condición en la que estén, muchas personas han especulado de cómo será aquel día. ¿Quién tiene más derecho que otro? ¿Quién tiene más derecho a tratar de entender cómo será? Nadie, ¿no? Yo también tengo derecho a especular, tengo derecho a reflexionar, a tratar de entender, a analizar las escrituras. Tengo derecho, ¿no? Yo también tengo derecho a reflexionar y a especular. ¿O por qué no? Yo también soy hija de Dios y fui dada por espiritual, ¿o no? Y si Dios no toma en cuenta lo material, sino el espíritu, o sea, no toma en cuenta el cuerpo. El espíritu no tiene sexo, no es hombre ni mujer, el espíritu es inmaterial. Lo que nos hace hombre o mujer es el cuerpo. Si Dios no toma en cuenta eso, no tendría por qué menospreciarse las reflexiones
de alguien solo por ser mujer, ¿no? Yo me acuerdo en aquella época era muy joven, ¿no? También por ser muy joven se menospreciaron las afirmaciones que yo en aquella época dije. O también se menospreció por ser de condición humilde, o porque no era una persona con un gran rango en la iglesia ni en el mundo, no era ni política ni pastor, y mucho menos tenía dinero, ¿no? Entonces, por eso tienen derecho a menospreciar mis reflexiones. ¿Acaso no somos semejantes todos delante de los ojos de Dios? ¿Acaso no dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? Yo creo que Dios le habla el espíritu a cualquier ser humano. Yo por eso estoy confiando en que lo que yo voy a decir en estos 3 videos, muchos de ustedes los van a sentir como que me hace sentido y yo también lo había pensado, ¿no? Porque yo también creo que ustedes, todos tenemos el espíritu de Dios. Entonces esas palabras que yo voy a decir y que para ellos fueron escandalosas, a muchos de ustedes les puede hacer sentido. Sin embargo, a otros probablemente no estén listos para pensarlo de esa forma, ¿no? Entonces a ellos a lo mejor les puede dañar o escandalizar o hacer sentirse enojados o tristes. No es la intención. Entonces, lo que yo quiero puntualizar es que es mi derecho reflexionar y especular los detalles de la segunda venida. Tengo derecho a hacerlo y a compartirlo. Es cada quien, si suscribe o está de acuerdo o no, es cada quien, ¿no? Pero yo las voy a decir. Y ya es tiempo de compartirlas con todos, ya que estas reflexiones y afirmaciones son las que hicieron temer a los ministros de la luz del mundo de tal forma que le llamaron mal espíritu de convencimiento, que es fuerte y está firme. Imagínense. Espíritu que ellos se atrevieron a retar diciendo, al final, el tiempo dirá quién es el justo. ¿Se acuerdan? Citando esa cita bíblica de la vara de Aarón. Ellos lo citaron y dijeron, al final, el tiempo dirá quién es el justo. Dios dará testimonio de su siervo, como si lo que se dijo para Aarón aplicara para todo, cualquier hombre en el mundo o cualquier hombre que se diga ser apóstol. Eso aplicó para Aarón, ese texto aplicó para Aarón porque él era escogido de Dios y no lo estaban escuchando. No se lo pueden aplicar a cualquier persona. Pero bueno, el tiempo, al final del día, de hoy todo ha salido a luz y hoy sabemos si su siervo era un siervo prudente o era un siervo que cuando su Señor le encargó que cuidara de su iglesia, se dedicó a golpearlos y a abusar de ellos, ¿no? Como está profetizada en la parábola. Pero bueno, entonces yo quería compartirles esto para que tomen en cuenta lo que viene y para que tomen la decisión desde aquí si quieren escuchar esas partes que vienen o si no, yo estos videos no los hago por nada, sino para que queden escritos y ahí no, para testimonio. No tiene ninguna otra intención. Yo sé que mucha gente no le va a gustar escuchar este tipo de cosas. No importa, ¿no? Y también estoy consciente de que muchas personas van a luchar contra estas ideas. Sin embargo, el final para mí es que el nombre de Dios sea reivindicado porque mucha gente deja de creer en Dios por la maldad de los hombres. Yo quiero que comprendamos y que aceptemos que Él siempre su intención ha sido que nosotros estemos bien, no estando en vida, que nos llevemos bien, que estemos en paz, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir y espero que pues tengan la paciencia para escuchar estos videos. Si no, pues yo cumplo con abrirlo y ya, ¿no? Que Dios haga con mi vida lo que Él tenga bien hacer. Me refiero a que yo soy responsable de lo que digo, ¿no? Y lo que yo digo está delante de Dios, ¿no? Y Él sabe con qué intención lo hago y Él tiene en su mano mi juicio, ¿no? Si en sus manos está lo que Él quiera hacer conmigo, me refiero de si me va a condenar o si me va a recompensar, porque al final Él sabe la verdad con qué intención lo hago y si estoy haciendo algo que es indebido ante sus ojos, pues Él es Dios, ¿no? Pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, mi intención es el bien para toda la raza humana. Y pueden decir, ay, qué ambiciosa o qué ingenua. Pues aquí estamos en las bases de que Dios es el creador de todas las cosas, entonces pues estoy confiando en que Él lo puede hacer, ¿no? Yo no, tú no,
nosotros solos no, pero nosotros con Él claro que podemos, porque Él es el primero, ¿no? Y eso es lo que yo estoy peleando, una vida más justa para los seres humanos y que el nombre de Dios sea bendecido y que logremos alcanzar sus promesas. Principalmente hacer una reflexión hacia nosotros mismos de que al final lo que Dios siempre ha querido para nosotros es nuestro bien, pero nosotros seguimos huyendo del camino que Él nos marca, ¿no? Entonces, dicho todo esto, espero que no se escandalicen y me gustaría ver si algunas de las cosas que ustedes escuchen las han pensado en algún momento. Ahora somos libres para decir lo que pensamos. Y yo estoy segura que estos pensamientos se los ha inspirado o se los ha dado a entender en el corazón a muchas personas, sean o no sean de la iglesia. Estas ideas, yo siento que la gente está preparada para irlas recibiendo y entendiendo y aceptando, ¿no? Y sería genial saber qué opinan ustedes. Yo lo tengo que decir sí o sí, porque después de esto era lo que yo, todos estos 3 videos era lo que yo le quería hablar a Samuel cuando pedí audiencia, y después cuando le escribí el libro vienen todas estas ideas en el libro que yo le escribí a él, que el libro también, como le dijo, lo voy a postear después como audiolibro. Es un libro corto, ¿no? Pero ahí resumo todas mis ideas y toda mi reflexión de lo que pasó en España, para ver si pues es útil, ¿no? Porque uno no va a ser eterno y no me gustaría quedarme con este testimonio que es real para mí. Voy a compartir el proceso que me llevó a empezar a previsualizar la venida de Jesucristo, ¿no? Obviamente, después de todo lo que he platicado de mi historia de vida, lo que yo hice es tomar toda la información histórica bíblica que tenía del pasado para hacer un ejercicio del tipo del que conocemos en economía como regresión. Una regresión es utilizar la información que tenemos disponible del pasado y del presente para tratar de predecir la tendencia de los acontecimientos en el futuro. Más o menos eso fue lo que yo hice de manera empírica y natural en mi proceso de pensamiento sobre la venida de Jesucristo. Por eso espera ser un video muy reflexivo sobre lo que sucederá en aquellos tiempos para que se cumpla todo el proyecto perfecto de Dios, ¿no? Primero me gustaría recordarles lo que comenté en alguno de los videos, que tiene que ver con que la historia es una especie de metáfora de profecías, ¿no? O sea, en la historia suceden acontecimientos que son representaciones de lo que sucederá, ¿no? Como proféticas de la historia. Una de ellas fue cómo fue sacado Israel de Egipto, como la sangre del cordero que se pidió que se marcaran los dinteles iba a representar el sacrificio de Jesús. Otra de las profecías era el tema de, por ejemplo, lo que se describe en Cantares también es una alegoría de lo que es la representación de la iglesia de Cristo como esposa y de Jesús o Dios, ¿no? En el tema de las bodas del Cordero. Entonces, la historia va haciendo representaciones de profecías del futuro. Entonces, como les digo, durante esos días, quizás después de la Santa Cena que fui yo, me llevaron a Asturias, y ahí en Asturias ya ni siquiera yo tenía que salir a trabajar. Dedicaba mucho mi tiempo a los quehaceres de la casa y a reflexionar, a meditar, a consagrarme, a hacer muchas cosas, de ayunos y servicio de la casa pastoral, ¿no? Pero lo principal era esta meditación muy positiva, muy optimista, en especial porque acababa de terminar de hablarle de toda la historia religiosa, bíblica y humana que yo conocía al ateo, y el ateo estaba teniendo
una actitud de aceptación del mensaje y estaba teniendo un cambio de vida. Eso me hacía estar muy optimista de que si él podía convertirse, evidentemente que el mundo completo lo haría. Entonces yo ya no veía como algo que pudiera ser, sino que yo ya tenía la certeza de que se iba a cumplir, ¿no? Como una visualización, una manifestación de que esto será cumplido tarde o temprano. Entonces ese era mi pensamiento, pero lo que yo quiero comentarles y empezar a describirles es, dado todo lo que yo ya había conocido, mi proceso de pensamiento fue primero este. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Tenemos desde el Antiguo Testamento y en la predicación de Jesús y también un poco también en los apóstoles muchas manifestaciones y señales de lo que pasaría cuando Él viniera, ¿no? Sin embargo, yo no lo voy a tomar del lado, yo lo tomo muy aterrizado, ¿no? Muy humano, muy histórico, muy pragmático, muy real. Entonces, yo no, poco a poco fui entendiendo que muchas de las señales tenían más que ver con alegorías de cosas reales que con que las cosas fueran a pasar así, ¿no? Por ejemplo, para mí fue muy indicativo de cómo será la venida del Hijo del Hombre cuando sabemos que después de que él salió del sepulcro, estuvo perdido por ahí, no lo encontraban, no sabían dónde estaba, y antes de ser recogido al cielo, él se le apareció a varios de sus discípulos. Sin embargo, hay ahí un punto muy importante que indica la Escritura, que tiene que ver con que cuando él se les aparecía, ellos no lo reconocían, ¿no? Hablaba con ellos, los encontró en el camino, se puso a comer con ellos y ellos no se daban cuenta que era él, ¿no? No sé cómo está escrito así en la Escritura, tiene un significado particular, pero para mí se nos queda algo muy, muy importante, ¿no? ¿A qué se referían los discípulos cuando decían que cuando él hablaba sentían un calorcito en su corazón? O sea, que ellos reconocían que no lo conocían, pero que sus palabras lo hacían como que recordarlo, reconocerlo. O sea, no era él, pero hablaba como él. ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué no lo podían reconocer? ¿Acaso en realidad se manifestó con su mismo cuerpo de siempre? ¿O se manifestaba con otro cuerpo? ¿O se manifestaba a través de otra persona? No lo sabemos, ¿no? Sin embargo, lo que hoy sí sabemos es que él dijo que en la segunda venida tuviéramos mucho cuidado porque iban a verlo quienes hicieran pasar por él, ¿no? Entonces, eso da a entender que en su segunda venida también iba a ser difícil reconocerlo de principio, ¿no? O sea, en una parte dice que todo ojo le verá, pero en otra parte dice que vendrá como ladrón de noche, ¿no? Entonces a mí eso me hizo pensar que, aunque uno sea el día de su manifestación, probablemente, seguramente él iba a estar entre nosotros, sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Porque también está escrito en la Escritura, en Isaías, ¿no? Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Y tampoco contenderán las plazas, no voceará, ¿no? O sea que él no se hará manifiesto hasta que saque a victoria el juicio. Esta parte de la Escritura a mí me hace pensar en la segunda venida, porque es en la segunda venida que él viene en juicio, no en la primera. Y además en la primera venida él sí estuvo contendiendo y sí estaba voceando. En la primera venida sí era su trabajo predicar, sí era su trabajo levantar la voz, sí era su trabajo clamar en las plazas, pero en la segunda venida no. En la segunda venida dice, no contenderá, ni voceará, ni hará oír su voz en las plazas. O sea, en la segunda venida él va a permanecer callado hasta que sea el juicio, el día de su manifestación. Entonces, es importante tomar esta parte porque la Escritura, a lo largo de las profecías del Mesías en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mezcla, ¿no?, las profecías de cuáles serán para su primera venida y cuáles serán para su segunda venida. Y hay que tener muchísima atención en ambas, porque, por ejemplo, recordando a qué viene el Hijo del Hombre en la segunda venida, lo voy a enumerar según me recuerdo,
A lo mejor ustedes se acuerdan de más cosas, pero es importante mencionar. Él viene a hacer juicio, a juzgar al cielo y a la tierra, a recoger el fruto, a separar la cizaña del trigo, a dar la recompensa a los que están escritos en el libro de la vida, a acabar con el inicuo, a poner en evidencia al diablo que los engañaba, dice, a enviar al fuego que nunca se apaga a los inicuos, ¿no? Viene a desposar a su esposa en las bodas del Cordero, a llevar a la esposa al tálamo nupcial, a hacer uno con ella. Viene, después de esto también el tabernáculo de Dios se hará con los hombres y de luego todas las cosas serán hechas nuevas y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. También considero importante mencionar los atributos y atribuciones o autoridad que tiene el Hijo del Hombre. No sé, supongo que todos estaremos de acuerdo, pero las enumero. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su jurisdicción sobrepasa fronteras, es decir, Él no tiene esa concepción de países, ¿no? Él no ve a los países tal cual, sino que para él el mundo es una unidad, un completo, ¿no? O sea, su jurisdicción no es para uno u otro país, es para todo el mundo. También su jurisdicción o su autoridad sobrepasa las religiones, ¿no? Ve más allá de ellas. Me refiero que él tiene autoridad y entiende a todas las religiones, ¿no? Las conoce y las conoce más que nosotros, ¿no? Él ve más allá de las religiones, ¿no? Tiene ojos como llama de fuego, dice la Escritura, es decir, que prueba los espíritus. Él es capaz de ver a través de las apariencias, ¿no? Más allá de las apariencias. Sabe tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Él sabe diferenciar qué puede desecharse y qué puede permanecer. Después, lo digo por el tema de cuando él vino la primera vez, él supo que de la ley valía la pena mantenerlo y que de la ley era necesario hacerlo a un lado para establecer el nuevo pacto, ¿no? También él conoce y obviamente conoce y cree en el poder de Dios, conoce el plan eterno de Dios, él se sabe una sola cosa con Dios, también se sabe una sola cosa con sus semejantes, conoce a plenitud la capacidad de sus semejantes, de qué son capaces, en especial de lo bueno y de lo malo, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Su vida y su razón de ser y el motivo de su existencia es para cumplir el proyecto de Dios, el plan eterno de Dios. Hará todo lo que sea necesario para que el proyecto sea cumplido tal y como fue profetizado, aunque no sea tal y como los hombres lo quieran, ¿no? El Hijo del Hombre ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Ahora me gustaría mencionar cómo era lo que va a hacer.